Las madres en la historia. Para celebrar el Día de las Madres, este video estará dedicado a las madres de la historia. Las madres que de una o de otra manera cambiaron el rumbo de la humanidad, ya sea porque han intervenido en ella directamente o porque han sido las que en su seno posaron a los que en el futuro serían los grandes héroes y villanos de la historia. Porque finalmente, y como bien dice Napoleón, las madres son quienes determinan el destino de sus hijos. Las madres tienen una relevancia notoria en nuestra sociedad, tan es así que en las diferentes concepciones religiosas y mitológicas siempre comparten una semejanza que es la representación alegórica de las madres. De las diosas madres y de los dioses padres, aquellos que han sido el origen de una civilización, determinando con ello también los rasgos de cada uno de ellos, siendo la madre generalmente la más piadosa, la más generosa, aquella que da a sus hijos y que los alimenta, como el caso de Gea o Gaia, la diosa de la tierra. La representación del mundo mismo que con su fertilidad hace crecer los campos, las flores, los árboles y con ello los frutos, conocida también como la Madre Tierra. Deméter, otra de las madres que buscaba a su hija hasta en los fondos del Averno, en donde el dios Hades la había raptado, y que es el origen, según los griegos, de las estaciones del año, pues mientras Perséfone, la bella y gentil hija de Deméter, todo rebosa de vida, crece y florece, pero cuando es llevada con su esposo el dios Hades, la otra mitad del año, todo comienza a marchitarse por la tristeza de Deméter hasta que entra el invierno. A esto se le denominó como los misterios eleusinos. Para la mayoría de países la representación del mismo no suele ser un hombre sino una mujer, quien alegóricamente representa la patria. La madre patria es uno de los referentes mundiales de varios países. Si es que se piensa de manera simbólica, es cierto que siendo las madres quienes alimentan a los bebés e inclusive los defienden, les dan su amor y su cariño, así como comprensión y ternura. Tiene todo el sentido que se le relacione con la patria, pues es esta quien nos da sus frutos, quien nos permite vivir en ella, que nos da identidad y cultura. Es por ello que los franceses en su conocida composición de la canción de la partida, en la parte que le corresponde a las madres, mencionan que la verdadera madre de los franceses es la república, la patria. Ella es su madre antes que nosotras, apelando al sentimiento de los hijos por su madre, que la han de defender de todos los peligros posibles. Como vemos, la madre está presente en la construcción de nuestras sociedades, y como una alegoría de lo que éstas representan tanto simbólicamente como realmente en la sociedad. Pero hablemos de las madres, de aquellas madres que fueron relevantes en el curso de la historia. Número 1. La Virgen María. Pese a que puede ser causa de polémica si es que hablamos de las madres, María sería uno de los personajes que se nos vendría a la mente, como madre de Jesús. En algunas religiones un profeta, en otras el mismo Mesías, hijo de Dios o Dios encarnado, como una especie de profecía que provenía de la tradición judía, en la cual se supone se esperaba la llegada de un Emmanuel, de un enviado de Dios, o de Dios mismo, pues esta palabra, Emmanuel, significa literalmente Dios con nosotros. En la época de Jesucristo se pensaba que este era aquel que había sido prometido, el elegido, el Mesías, en una época turbulenta en la cual el Imperio Romano dominaba las tierras de Oriente, sobre todo Jerusalén. La rebelión de los celotes era frecuente en contra del dominio de Roma. En aquella época turbulenta nacería Cristo, en los tiempos del emperador romano César Augusto, y posteriormente en la de Tiberio. Se piensa que no existen pruebas o evidencias de la existencia de Cristo, pero en realidad sí está comprobada su existencia como personaje histórico, ya que es mencionado por el historiador romano Josefo. María sería parte fundamental de la Iglesia, dándole una gran importancia, inclusive en representaciones que la ponen como el trono de Dios. No tienen idea de la gran relevancia que ha tenido María, ya no solo en la religión sino en la sociedad, puesto que las cualidades de ella serían retomadas para la construcción del ideal de mujer, según la Iglesia. Una mujer que es virtuosa, que no comete pecado alguno, que es gentil, humilde y piadosa. Por más de 1000 años esta visión de la mujer ha tenido una gran repercusión en la sociedad. La misma festividad del Día de las Madres se hacía en honor de la Virgen, ya que antes de que se instituyera como el 10 de mayo, se celebraba el 8 de diciembre, que era Día de la Asunción de María. La Madre de Cristo ha influido, se quiera o no, y esto no tiene nada que ver solo con la religión, sino también de una manera social, cultural, en la humanidad. Himnos enteros están inspirados en la Madre de Dios, como se le llama comúnmente. Inclusive uno de los himnos más antiguos, el Ti Permajo,
el himno del Imperio Bizantino, o si quieren del Imperio Romano de Oriente, música sacra, pinturas, esculturas. Es inimaginable todo lo que ha inspirado a lo largo de la historia de la humanidad. Nunca antes quizás una mujer ha tenido tanta relevancia en la historia como esta mujer de Nazaret. Número 2. Olimpia de Epiro. La madre de uno de los personajes históricos más importantes, aquel que llevaría a Macedonia y con ella a Grecia por casi todo el orbe conocido. Alejandro Magno sin dudas le debe mucho a su madre Olimpia, nacida en Épiro, hija del rey Neoptólemo I. Lo que se conoce de esta mujer es que cambia de nombres, pero por el que más se le recuerda es por el nombre de Olimpia, en honor a la victoria de su esposo, el rey Filipo II de Macedonia, que obtuvo en los Juegos Olímpicos, el mismo día del nacimiento de Alejandro. Desde muy joven, Alejandro fue instruido por su madre, y ésta le decía a menudo que Filipo no era su padre biológico. Aunque no revelaba con quién lo había concebido, se pensaba en un origen sobrenatural. Algunos creían que el padre de Alejandro era el mismo dios Zeus. Estos rumores de infidelidad le costaron el repudio de Filipo, quien le exilió en Épiro. Sin embargo, un año después, regresaría a la muerte de este. Según se cuenta, Olimpia solía mantener a su alrededor serpientes domesticadas de un culto tracio primitivo y que sufría de alucinaciones. Ella misma había referido un sueño en el cual un rayo caía sobre su vientre y encendía un gran fuego. Un sueño parecido tuvo Filipo, quien soñó que estampaba un sello con la marca de un león en el vientre de su esposa. Quizás una premonición, una llamada del destino de que aquel que naciera de aquel vientre no sería una persona normal. Se cree que Olimpia tuvo un papel importante en el asesinato de Filipo II, pues éste había contraído nuevas nupcias, y la herencia de Alejandro al trono peligraba, de modo que con la muerte de Filipo y pese a los reclamos de su hijo, mandó a ejecutar a la última esposa de su anterior cónyuge. Finalmente, después de la muerte de Alejandro, Casandro, uno de los generales de su hijo, urdió un plan para deshacerse de ella, acabando finalmente con su vida. Si algo es seguro, es que Olimpia tendría mucho que ver con el destino de Alejandro, una madre que sacrificó todo por su hijo y que sería capaz de hacer lo que fuera para asegurar su futuro. Sin dudas, sin Olimpia quizás la historia hubiese sido muy diferente y no conoceríamos al gran Alejandro. Número 3. Asia de los Julios. Asia es un personaje histórico que no suele mencionarse junto con las glorias de César Augusto, el hijo que tuvo con Cayo Octavio, y que en el futuro se convertiría en el heredero de César y en el primer emperador de Roma. Asia pensaría que su hijo Octavio César era producto de la unión con una divinidad, en específico, el dios Apolo. En el año 43 a.C., Asia murió de causas desconocidas, justamente en el primer consulado de su hijo, quien le rendiría los más altos honores en su funeral. Ella es considerada, según Tácito, como el ideal de matrona junto a otras mujeres como Cornelia y Aurelia. Fue una madre sobreprotectora con Augusto, a pesar de que éste ya había tomado la toga virilis, que si no lo saben, es una ceremonia en donde el niño se convierte en hombre al recibir una toga ceremonial. Aún a pesar de ello, ella seguía supervisando todos los aspectos de la vida de su hijo, obligándolo a vivir en la misma casa y solo dejándolo salir si había razones legítimas para hacerlo. Sin dudas, Asia es un ejemplo de las madres que les gusta proteger a sus hijos, independientemente de que estos ya hayan crecido o hayan hecho sus vidas. Siempre serán para ellas unos niños que requieren protección y ternura. La madre de César Augusto, el primer emperador de Roma. Número 3. Número 4. Servilia de los Junos. Servilia sería una más de aquellas notables mujeres romanas, madre de un personaje histórico de gran relevancia, Marco Juno Bruto, el que sería uno de los conspiradores y asesinos del dictador vitalicio Julio César. De hecho, se piensa que ella fue la que pudo haber ayudado en la conspiración en su contra por despecho, ya que era amante del mismo hombre que su hijo asesinaría, como si esto se tratase de una telenovela o novela en sí. En ocasiones, la realidad es más cruda que la ficción, y en esta situación es así. Se cuenta que su romance con César fue descubierto en pleno Senado, cuando César recibió una carta de Servilia. En ese momento, Catón, su mayor rival, estaba dando un discurso, y César intentó leer la carta de manera disimulada, pero fracasaría en su intento y Catón lo notó. Catón entonces lo acusaría de estar involucrado en una conspiración. César, apenado, tuvo que reconocer que la carta era de una de sus amantes.
Pero Catón, sin creerle, seguía en la misma postura de que aquella carta era de Catilina o de sus partidarios y que César era un traidor. Sin más remedio, César le entregaría la carta a Catón y éste al leerla sintió vergüenza, de modo que se la lanzó a César diciéndole: «Toma, borracho». Así fue como salió a la luz la relación de César con Servilia. Lo malo de esta relación es que César estaba casado, de modo que cometería adulterio, aunque era bien conocido por este hecho, de modo que lo llamaban el calvo adúltero. Hay pruebas de que César amaba a Servilia mucho más que a cualquier otra mujer, pues Suetonio, el biógrafo de los Césares, habría escrito que César le había regalado a Servilia una perla que valía 6 millones de sestercios, además de que le daría propiedades a un bajo costo en subastas. Servilia tendría una relación con César del 63 al 44 a.C., que fue el año de su muerte, asesinado por el hijo de Servilia, Marco Juno Bruto, y de su yerno, Cayo Casio Longino, quienes se reunían en la casa de Servilia para tramar sus planes en contra de César. Por ello es que se cree que quizás un desamor o una venganza fue la razón por la que Servilia pudo haber estado involucrada en la muerte de César, ya que este último veía a Marco Juno Bruto como a un hijo, pues se dice que las últimas palabras que exclamó César fueron: «Incluso tú, Bruto, hijo mío», aunque su culpabilidad nunca fue probada y fue absuelta por el segundo triunvirato. Ella sería de las madres que tuvieron que soportar la muerte de sus hijos, ya que en el año 42 a.C. se dio la famosa y relevante Batalla de Filipos, en donde se enfrentarían Marco Antonio y César Augusto en contra de Bruto y de Casio, derrotándolos y enviando las cenizas de Bruto a su madre. Servilia viviría sus últimos días bajo el cuidado de Tito Pomponio, amigo de Cicerón. Número 5. Julia Agripina. También llamada como Julia la Menor para distinguirla de su madre, ya que fue hija de Agripina la Mayor y de Germánico, siendo descendiente de Marco Antonio y de Octavia, la hermana del primer emperador de Roma, además de ser también la hermana de uno de los más atroces emperadores de Roma, el conocido como Calígula. Posteriormente se casaría con su tío, el emperador Claudio, para obtener una posición de poder dentro de la sociedad romana y asegurar el trono a su hijo Nerón. Julia Agripina no sería precisamente el ideal de una madre por ser una mujer más bien ambiciosa, y algunos consideran inclusive inmoral, sosteniendo, se piensa, relaciones con su propio hermano Calígula, aun cuando ya estaba casada y tenía un hijo con Gneo Domicio Enobarbo, de donde saldría la monstruosa criatura que sería conocida como Nerón, aunque su verdadero nombre era Lucio Domicio Enobarbo. Para tal madre, tal hijo. No piensen que la sociedad romana permitía la unión de tío y sobrina, pues estaba prohibido y penado al cometerse incesto, pero por un permiso especial del Senado pudieron consumar su relación. Pero no era precisamente amor lo que Agripina sentía por Claudio, sino más bien la ambición, ya que lograría que Claudio aceptara a Nerón y lo adoptara como su hijo, de modo que a su muerte, Nerón ascendería a emperador sobre el hijo biológico de Claudio llamado Británico. Posterior a ello, se dice que envenenaría a Claudio con unas setas, es decir, con unos hongos que pondría en sus alimentos. Pero una vez ascendió Nerón al trono y cansado de su propia madre, quien interfería en todos los asuntos políticos, intentó en varias ocasiones asesinarla sin resultado, hasta que al final la acusaría de un complot falso en su contra y la mandaría a ejecutar. Se piensa que esto ya estaba profetizado y que unos adivinos le habían dicho a Julia que su hijo sería emperador, pero que la iba a asesinar, a lo que ella respondió: «No importa, que me mate con tal de que reine». Una mujer ambiciosa que por poder y por poner a su hijo en el trono hizo los actos más abominables para un fin desafortunado. Número 6. Cosem Sultán. Hablando de mujeres que han tenido un gran poder y una gran ambición, podríamos hablar de la sultana Cosem, una mujer de ascendencia griega que fue enviada al sultán Ahmed como regalo. Por medio de esta relación, ascendería hasta convertirse en la mujer más influyente y poderosa del Imperio Otomano, siendo ella la cúspide del conocido como Sultanato de las Mujeres. Las madres en el Sultanato Otomano eran muy importantes. Una vez que un sultán ascendía al trono, la madre de éste se convertía en madre sultana o valide sultán, lo que las hacía encargadas del harén del sultán, pero no tenían mayor poder dentro de los asuntos políticos hasta la llegada de la sultana Hurrem, quien comenzaría con el Sultanato de las Mujeres, ya que se conoce su profunda influencia que tenía sobre el sultán en temas políticos. La diferencia de la sultana Cosem de las demás sultanas es que ella tomó de facto el control político del Imperio Otomano, actuando como un sultán,
siendo regente en lo que su hijo el sultán Murad IV crecía, ya que tenía apenas 10 a 11 años cuando ascendió al trono. Kösem, como madre, intentaría erradicar el sistema de los fratricidios, ya que tradicionalmente en el Imperio Otomano, una vez que el sultán tomaba el poder, debía de ejecutar a sus demás hermanos. Esto hecho con la intención de que no fueran una amenaza a su gobierno, puesto que podían utilizarlos para rebeliones. Esta necesidad de eliminar el fratricidio también respondía a su necesidad como madre de que sus hijos no corrieran el funesto destino de sus ancestros, ya que en la sucesión del trono no seguía su hijo Murad, sino el hijo de su rival, Osmán II, quien efectivamente ascendería al trono, siendo martirizado posteriormente por los mismos janízaros. Su primera regencia del imperio fue durante el sultanato de su hijo Murad IV, en 1623 a 1632. Murad sería una de las grandes dificultades de Kösem, ya que Murad adulto constantemente se oponía a su propia madre, e inclusive intentaría quitarle todo el poder político que había conseguido, aunque Kösem quería seguir aconsejándolo y apoyándolo en el gobierno. Murad, sin embargo, estaba en contra de su madre e inclusive ejecutaría a sus hermanos Suleimán y Qasim. Kösem pudo rescatar de ese destino a su hijo Ibrahim, al decirle a Murad que no era una amenaza para él porque estaba loco. Murad moriría a temprana edad e Ibrahim subiría al trono. Kösem gobernaría esta vez de manera no oficial, entreteniendo a su hijo con su harén para evitar que se involucrara en política, lo que acrecentaría la locura y la extravagancia de Ibrahim, quien regalaba joyas y perfumes costosos a sus concubinas, y había llenado sus habitaciones de pieles. La corrupción del imperio aumentó desmedidamente, tanto así que los altos cargos del imperio se reunieron con Kösem para destituir a su hijo y encarcelarlo, ascendiendo en el trono Mehmed IV, el hijo mayor de Ibrahim. Por más que Kösem no quiso que estas medidas se aplicaran, debió de dar la razón a los políticos y religiosos. No solo se conformaron con encarcelar al sultán Ibrahim, sino que además pidieron su ejecución, aprobada por la misma Kösem. Kösem se beneficiaría del ascenso de su nieto, pues empezaría su tercera regencia oficial, en donde todo el poder estaba en sus manos. Era el sultán absoluto del imperio, y había amasado una increíble fortuna. Se autodenominaría la Gran Sultana Madre, o la Gran Abuela, en 1649. Sin embargo, nada es perfecto, y tendría una rival, Turhan, una de las concubinas de su hijo Ibrahim, y madre del sultán Mehmed IV. Esta mujer era muy ambiciosa como para dejar el poder en manos de Kösem. La rivalidad que sostenían hizo que Kösem pensara en deponer a su nieto y entronar a un nuevo sultán, cuya madre fuera más manipulable. Dejaría la puerta abierta para que los janízaros asesinaran a Turhan, y le daría veneno al cocinero para que lo pusiera en el alimento de su nieto Mehmed, y así también asesinarlo, pero su plan fue revelado por la traición de una de sus sirvientes, de modo que partidarios de Turhan se presentarían para acabar con la sultana Kösem, firmando su ejecución. Su muerte fue horrible, se dice que fue estrangulada con sus propias trenzas. Esta muerte traería mucho descontento en la población y grandes represalias, pues Kösem era para los otomanos como una madre. Su generosidad había hecho que la población la admirase y la quisiera, llamada también como la madre del mundo, la madre martirizada, siendo nombrada también como madre de los creyentes, una denominación que se les dio a las esposas de Mahoma por revelación coránica, de modo que no solo era una regente del imperio, sino también una protectora de la fe musulmana. Kösem quizás no sería el ejemplo de madre, pues pasaría de tratar de proteger a sus hijos a ser corrompida por el poder hasta el punto de aprobar la ejecución de uno de ellos, e inclusive intentar envenenar a su nieto. Sin embargo, para los otomanos era un ejemplo de mujer y una madre amorosa y piadosa. Sus obras de caridad hablan por sí mismas, pagando deudas de los más pobres, repartiendo dinero a los necesitados, atendiendo personalmente a su pueblo. Número 7. Leticia Bonaparte. Sobre este personaje no me extenderé demasiado, ya que tengo un video en particular sobre la madre de Napoleón, que les dejaré al final de este video. Aunque no mencionarla dejaría esta lista incompleta. Leticia Ramolino, miembro de una familia acomodada en Córcega, sería la madre de uno de los personajes más importantes de la historia, de un carácter fuerte y de gran inteligencia. Las cartas y anécdotas abundan del amor que Napoleón profesaba a esta mujer, a la que consideraba la dueña de todas sus buenas acciones, y de todo aquello que hubiese hecho bien. Leticia no era una madre complaciente con sus hijos, sino todo lo contrario. No tenía miedo de contrariarlos, ni siquiera a Napoleón, su hijo más famoso. Su inteligencia le hicieron vivir bien sin depender de Napoleón para ello,
por lo que en el momento de criticar su matrimonio con Josefina lo hizo abiertamente, razón del distanciamiento de madre e hijo. Pero eso no la convertía solamente en una madre estricta, sino en una madre amorosa que apoyó a Napoleón en sus proyectos aun cuando no estuviera de acuerdo con ellos, ya que vendería parte de sus joyas para financiar el regreso de Napoleón a Francia luego de su primer destierro a la isla de Elba. Aun cuando no estaba de acuerdo, tratando de convencer a su hijo de que se quedara allí y se conformara con gobernar esas tierras, no pudo acompañar a Napoleón en su segundo y último destierro a la isla de Santa Elena, muriendo en 1836, 15 años después de su hijo. Número 8. Clara Hitler. Quizás les suene el apellido de esta mujer, madre de uno de los personajes más controversiales del siglo XX, Adolf Hitler. Se pensaría que una mujer como lo era Clara no sería la típica madre de un dictador, ya que ella era una mujer dulce, muy condescendiente con su hijo y cariñosa. Hitler la recordaría con cariño, sin embargo, estaba casada con Alois, un hombre tosco y de mal humor, quien quería que su hijo se convirtiera en un funcionario. Sin embargo, Hitler no parecía ser un alumno modelo y su rendimiento académico siempre fue muy bajo, teniendo discusiones con su padre por querer dedicarse al arte y no a la burocracia. Según el mismo Hitler en sus diarios, Alois solía propinarle palizas acusándolo de maltrato, y se pensaba también que estas agresiones se extendían hacia Clara. Sin embargo, en 1903, Alois moriría. Clara quería que Hitler cumpliera con los deseos de su esposo y que fuera un funcionario, pero no le costaría mucho trabajo a Hitler el convencerla de que le dejara abandonar la escuela y dedicarse al arte, ya que era el único hijo varón que le quedaba, convenciéndola de que tenía una enfermedad que le impedía seguir estudiando. Clara se trasladaría a vivir con su hermana Johanna, llevándose con ella a Adolf y a Paula. En 1906, Clara apoyaría a Adolf en su deseo de convertirse en pintor, pagándole un viaje a Viena para aplicar a la Academia de Bellas Artes. No solo su madre, sino que su tía aportaría económicamente a esta causa. Clara sería diagnosticada con cáncer de pecho y debió de ser operada justo un año después, en 1907, siendo atendida por el médico de la familia, un doctor judío llamado Edward Bloch, quien daría noticias desalentadoras a la familia, pues Clara tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Adolf estaba devastado. Se hizo cargo de los gastos y de las decisiones médicas sobre su madre, pero se volvió a marchar a Viena para presentar de nuevo el examen de ingreso a la academia. Bloch lo llamaría avisándole de la situación desesperada de su madre. Clara moriría ese año de 1907, en el mes de diciembre. La muerte de su madre afectó demasiado a Adolf, no solo emocional sino también económicamente, según escribe en sus memorias de su libro Mein Kampf. Sin embargo, se cree que exageraba, ya que la buena administración de su madre, aunado con la ayuda económica de su tía, la herencia paterna y la pensión de orfandad, harían que Adolf tuviera una situación económica más desahogada. Adolf siempre llevaría consigo el recuerdo de su madre, pues se dice que inclusive en sus últimos momentos, en el búnker, llevaba una foto de ella. El mismo Dr. Bloch diría que el amor que sentía por su madre parecía ser su rasgo más destacado. Al morir Clara, añadió que en esas circunstancias nunca había visto a nadie tan postrado por el dolor como Adolf Hitler. Opinión que es comprobada por lo escrito en Mein Kampf, por el mismo Hitler, así como por su hermana Paula. El carácter de la madre de Adolf parecía contrastante al de su padre, siendo una mujer bondadosa y devota. Alois no solo tenía problemas de temperamento, sino que también era un alcohólico, por lo que se cree que el rechazo de Adolf al alcohol se debió por los malos recuerdos que éste le traía de su padre. También se piensa que la muerte de Clara a manos de un médico judío fue una de las razones por las que Adolf desarrolló su antisemitismo. Pero eso es poco probable y carece de fundamento, ya que Bloch recibió muestras de agradecimiento como postales y cuadros que Adolf le regaló. De hecho, en el periodo del Anschluss, recurrió a Adolf para obtener un trato favorable con el cual emigraría a los Estados Unidos. Como vemos, Clara fue una mujer que intentó ayudar a su hijo en su más grande sueño de ser artista, desafortunadamente casada con un hombre tiránico y abusador. Número 9. Yekaterina Geladze. Si hablamos de esta mujer, creo que el nombre no nos diría mucho, y pocos la reconocerían, pero ella es la madre de uno de los personajes más importantes del siglo XX, Joseph Stalin. Yekaterina fue una mujer georgiana que sufriría los maltratos de un mal marido.
Aun cuando nació en el seno de una familia con carencias económicas, se hizo lo posible porque aprendiera a leer y a escribir. Se casaría a los 17 años con Vissarion Zugashvili, falleciendo todos los primeros hijos que tuvo la pareja, siendo el único sobreviviente, Joseph, quien nacería en diciembre de 1878. La vida de Joseph y de su madre era un verdadero infierno por un padre y esposo alcohólico y violento que solía golpearlos a ambos y con bastante frecuencia. Se cuenta que una vez golpeó tanto a Joseph y tan fuerte que terminó orinando sangre. Cuando atacaba a su esposa, ella trataba de defenderse. Una vez al ver sangre, Joseph corrió con un policía gritando: «¡Ayuda! ¡Venga rápido! ¡Están matando a mi mamá!». Hasta arrojaría un cuchillo a su padre para defender a su madre. Vissarion abandonaría el hogar, algunos dicen porque fue rechazado por su esposa. Para mantenerse a sí misma y a su hijo, Yekaterina haría varios trabajos, principalmente trabajos enfocados en el hogar como la costura y el lavado de ropa. Yekaterina trabajaba en las casas de judíos acaudalados en Gori, llevándose con ella a su hijo, hasta finalmente establecerse en una tienda de alta costura en la que trabajó por 17 años. De Joseph, decía que había sido un muchacho inteligente frente a algunos de los jefes de la familia, incluyendo a David Pismamedov, quien le daría dinero y libros. El sueño de Yekaterina era que su hijo se convirtiera en un obispo y de alguna manera ahorró dinero para este propósito. Sin embargo, se enfadó cuando se enteró de que su hijo había sido expulsado del seminario. Estaba tan enfurecida que decidió abandonar Gori. Quizás Yekaterina nunca se hubiera imaginado el poder que su hijo tendría en el futuro, siendo el máximo líder de la Unión Soviética. En 1920, cuando Stalin logró prominencia en el régimen comunista, la instaló en un palacio en el Cáucaso, un lugar en donde solían habitar los virreyes del zar Nicolás II. Allí se dice que solo ocupaba una pequeña habitación en donde se dedicaba a escribir cartas en georgiano, ya que no aprendió muy bien el ruso, para su hijo y para su nuera. Stalin visitaría muy pocas veces a su madre, después de la Revolución Rusa. Yekaterina fallecería en 1937 a los 79 años de edad. Como vemos, Yekaterina fue una mujer maltratada por su esposo que decidió hacer lo posible por escapar de esa vida junto con su hijo. Ella no imaginaba el camino que tomaría Stalin en el futuro, siendo para ella su sueño de que se convirtiera en obispo, pero quizás esas lecturas que en la juventud de Stalin lo habían influenciado, le separarían de los deseos de su madre, quien finalmente hizo todo por superar el estado en el que se encontraban. En el funeral de Yekaterina, Stalin envió una corona de flores en donde decía escrito en ruso y en georgiano: «Para una querida y amada madre de su hijo Joseph Zugashvili, Stalin». Estas han sido solo algunas de las madres más importantes de la historia, pero la misma está tapizada de estas mujeres que en su momento fueron quizás las que formarían el carácter de los personajes históricos y que los alentarían para hacer lo que hicieron en vida. Algunas de ellas son dignos ejemplos de cómo debe de ser una madre, y algunas otras más bien son un ejemplo de lo que no se debe de hacer o ser, siendo una mujer que tiene bajo su cuidado a los que en algún momento serían grandes monstruos, enceguecidas por sus propias ambiciones. Las malas madres se cuentan a montones como las grandes y buenas madres, pues en esta dualidad de la historia se debe de aprender de cada uno de ellos, tanto en sus aspectos más sublimes como en aquellos más despreciables. Aunque sea siempre difícil de separar la historia de la moralidad, debemos de intentarlo para ver al ser humano en su dimensión completamente desnuda y sin prejuicios. Las madres, y esto estoy de acuerdo con Napoleón Bonaparte, son responsables en parte del destino de sus hijos. ¿Y tú qué piensas al respecto? ¿Habías escuchado de estas madres en la historia? Comenta tus opiniones. ¿Crees que las madres juegan un papel importante, sino vital, en el destino de sus hijos? Comparte este video y dale like si te ha gustado, eso me ayuda a continuar con este proyecto. Sin más que decir, nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci. Feliz Día de las Madres.